Muy buenas cavernícolas, bienvenidos a este episodio donde vamos a instalar a esta bonita Boge 525 DSX Black Knight el PowerFlow. Esta moto, muchos de vosotros ya lo sabréis, es de nuestro amigo Juanjo, muy buen amigo y suscriptor del canal, que le ha pedido a Rubén de JR Endurance el PowerFlow para instalárselo. Creo que todavía no hay ningún vídeo donde se explique el montaje del PowerFlow. Así que vamos a aprovechar que le montamos el dispositivo a nuestro amigo haciendo un vídeo tutorial para que todos vosotros que lo habéis adquirido para instalárselo a vuestra 525, esta pequeña ayuda os sirva de guía en el montaje y veáis que es súper sencillo. Así que, sin más dilación, una pequeña intro y empezamos con la instalación. Vamos a empezar. Según nos dice Rubén en su manual, Juanjo, a los honores, quitamos el asiento. Dice, primero quitamos el asiento y los tornillos de la chapa que rodea al depósito, ¿vale? El objetivo será descubrir un poquito por aquí porque tenemos que llegar hasta una clavija donde está la inyección, que es donde vamos a pinchar, donde vamos a intercalar el PowerFlow, ¿vale? Tenemos que quitar todo este plástico, ¿vale? Bien, los tornillos de la Boge 525 son Torx, ¿vale? Tenemos que utilizar un Torx 25 y un Torx T30, ¿vale? Un T25 y un T30. Hay algunos chiquititos que son T25, ¿lo veis? Y otros un poquito más grandes que son T30, ¿vale? Pues vamos a empezar con ello y vamos a irlo poniendo. Bueno, pues vamos a quitar a cámara rápida los tornillos y os iré marcando con un circulito dónde están, aunque no os preocupéis, que luego en el proceso de montaje lo veremos con más detenimiento. Vamos a quitar estas dos grapitas. Señores, aquí tiene dos grapas, ¿vale? Aquí donde estoy marcando, lo voy a poner de cerca, ¿la veis? Aquí hay una grapa y en el otro lado hay otra igual, ¿vale? ¿Cómo se quita una grapa? La pinchamos. Ahí está. Esto hay que tirar de aquí, se tira, ahí está, y sale entera, ¿veis? Solamente es, una vez quitemos la grapa, es tirar, ¿vale? Y el otro lado igual, tiramos y para afuera. Ahí está, listo. Ahora descubre que aquí hay otro tornillito de T25. Bueno, señores, seguimos. Mirad, esto tiene una grapa que se retira y aquí descubre dos tornillos más, ¿vale? Es que, a ver, el depósito sube a presión, pero estábamos buscando como loco y no encontrábamos el tornillo en cuestión. Es ese, ¿vale? Esto hay que quitarlo para que pueda salir la tapa del depósito. Quizás sea esto el proceso lo más complicado. Encontrar todos los tornillos que descubren el depósito de combustible, ¿vale? Uno por aquí. Vale. Ya han salido los T30 laterales que estaban escondidos debajo de los plásticos. Ahora, en teoría, alejo un poquito, vamos a ver si es verdad. En teoría tiene que salir ya la tapa. Vamos a ver si es verdad. Tiene pinta, tiene pinta. Abrir. Ahora. Abrimos un poquillo las orejas. Muy bien, Juanjo, muy bien. Arriba, atrás. Espérate que ya se desenrosca. que viene. Aquí, vale. Venga, creerme cuando os digo que ya hemos hecho lo difícil. Y ahora ya vamos a ver cuál es el siguiente paso, según nos dice Juanjo. Mirad, la clavija que tenemos que desconectar es la que directamente va al cuerpo de inyección. ¿Vale? Aquí en el lateral hay una clavija que va al cuerpo de inyección. ¿La veis? Ahí. Esa hay que desconectarla. Y ahí, cuando la desconectemos, permitirme que me ponga por medio, aquí es donde vamos a pinchar ahora el PowerFlow. Tenemos que retirar el clic. Ahí. Y sacarla. ¿La veis? Ya la tenemos fuera. Fijaos que el PowerFlow no es nada más en esencia que este dispositivo con su interruptor y este puente. ¿Para qué? Para intercalarlo ahí. De manera que esta hembra y esta son las mismas, ¿la veis? Luego, si esta hembra y esta son las mismas, aquí vamos a pinchar ahora la hembra nueva, que es la del PowerFlow, la que va intercalada, ¿vale? La vamos a pinchar la inyección. Ahí.
Y ahora en el macho nuevo, en el del Power Flow, va la hembra de la moto. De forma que esto tiene que ir aquí y para adentro. Ahí. Ya está. Ya está pinchado el Power Flow. Fijaos. Eso ya se queda ahí, que ahora le podemos poner una abridita. O si vemos que hace falta, si vamos a estrangular cable, mejor no toca nada. Porque ahí queda bastante bien. Vamos a ver si podemos poner algo meticuloso si hace falta. Se puede poner una abridita a esta clavija de aquí arriba, para que no toque con nada. Pero ahora vamos a eso. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente paso? ¿Dónde va esto? Siguiendo la viga del chasis. Siguiendo el mazo de cable. Seguimos el mazo de cable. Pues llegar hasta ahí arriba. Luego... ¿Qué pasa por aquí? Ah, vale, venga, lo paso por aquí. Y ahora lo paso Ahí está, por aquí. Perfecto. Bueno, señores, pues os cuento. Recapitulamos. Hemos hecho el puente ahí, como habéis visto, y hemos enrutado con una abridita. Viene por aquí, va por aquí, sigue la maza de cables y nosotros hemos decidido ponerlo aquí al chasis. ¿Veis? On para arriba, os para abajo. De momento lo dejamos en off, ¿vale? Y ahora, con mucho cuidado, os vamos a explicar cómo se montan todos los carenados. Venga, señores, vamos a ver. Empezamos ahora a deshacer lo hecho. Lo primero, vamos a colar esto. Esto tiene aquí que colarse entre los plásticos de arriba, ¿vale? Hay unos que van por debajo y hay otros que van por encima. Pues vamos a ver. Vamos poquito a poquito para adentro, ¿vale? Con mucho cuidado de la pintura. No vayamos a arañar la moto, ¿vale? A ver, un momentito, levanto, Juanjo, porque tiene que entrar en el depósito. Aquí está encarado. Aquí está encarado. Aquí va por debajo. Esto es cuestión de ir cosiendo un poquito, nada más, ¿vale? Ahí. Y ahora esta tiene que entrar por dentro. Y esta por aquí. Vale, eso lleva ahí unas grapas. Aquí, ya está. Y ahora aquí. Ahí. Las grapas. Sí, pero primero hay que graparlo. Sí. Ya está grapado. Esto ya está sentado. Tiene una grapa que se pone en cuanto que se asienta, ya hace clan, clan, y ya se grapa. Y ahora sí van los tornillos que hemos quitado, T30, largos de aquí dentro. Los tenía yo aquí preparados, Juanjo. Vale. Uno por aquí, ¿vale? Uno por aquí. Y ponemos el mismo del otro lado. Esto ahora que está aquí separado, ¿lo veis? Pues esto ahora ya es meter unas grapas que lleva. Simplemente lleva una ahí y lleva otra aquí. Ya está, apretáis y hace cloc. Ya está. Ahora seguimos cerrando tornillos de arriba. Lleva uno aquí, otro aquí, otro en el otro lado, otro aquí, otro aquí, otro aquí, e igual en el otro lado. No lleva más. Tenéis que tener la precaución. Tenéis que tener precaución que en este lado, os lo enseño, lleva una gomita que hay que intercalarla, ¿vale? Se embute en el plástico. ¿La veis? Va embutida en el plástico. Sobresale la rosca del chasis. Y ahora va arandela grande y tornillo. Estos dos son de aquí arriba. Aquí también se quitan estos dos tornillos, ¿vale? Aquí no utilicéis carraca, ¿vale? Porque va sobre una grapa. La grapa está en el plástico y no hay que apretar mucho una grapa tampoco, ¿vale? Vale. Otros dos T30 que van aquí. 1 y 2. Ahí, 1. Ahí. Y el otro, aquí. Ahí está. Ahí van unos Torx T25. Nos tienen que quedar, Juanjo, si no calculo mal, 3 tornillos. Sí, bien. Esto. Y los 3 son idénticos. Uno aquí, otro aquí. Y señores, el último tornillo está aquí. Fijaos, aquí atrás. Eso sácalo entero, Juanjo. Porque tiene que ir por detrás, no por delante. Mira. Aquí se pone el carenado este, va por dentro y por fuera. Esto va aquí y aquí. Ahí, ¿lo veis? Ha entrado por aquí atrás y por aquí a una pestaña. Ahora va aquí a un clic, abajo, y ahora va otro clic adelante. Ya está. Y ahora se mete esto aquí y ahora ya esto hasta que haga clic. Ahí. Listo. Ahora ya solo queda darle al botón. Vamos a ponerlo en on y vamos a darle al contacto. Y a ver si la moto funciona bien. Ahora la sonda lambda tendrá que leer un poquito.
Esto hay que salir a probarla y ver cómo va de temperatura y cómo va de fuerza. Así que no marca ningún fallo, nada raro, esto está instalado, está bien. Vamos a salir a probarla y os contamos, ¿vale? Pero eso ya será en otro capítulo. De momento los dejo aquí y os dejo con la instalación. Vamos a ver cómo funciona. Nos vemos en otro capítulo con la Vogue. Pues ya lo habéis oído, compañeros. Si queréis saber más información de cómo va el Power Flow en la bonita Vogue 525 de Juanjo, decídmelo en comentarios y os lo cuento en otro vídeo. Nos vemos en el siguiente.